Gracias por su generosidad de acompañarnos hasta estas horas de la noche. Imaginarán ustedes que el tema de salud es bastante complejo como para poder reducirlo a 15 minutos, pero vamos a tratar de hacer el mayor esfuerzo. Ustedes se habrán podido dar cuenta en el programa que esta es la única ponencia que habla de salud y me pareció muy pertinente porque en los puntos a trabajar no veíamos salud digamos, como tema de agenda, pero considerábamos que era un punto muy importante, más aún viniendo quien habla de la cantera de salud y sobre todo teniendo una estrategia muy importante que tiene que ver con productividad, con capital humano y productividad. Probablemente en el auditorio no todas las personas sean del sector salud, así es que voy a tratar de hacerlo de manera muy sencilla y práctica para que pueda digamos, la idea calar con el objetivo que me he trazado para esta ponencia. Primero, debo mencionar que atención primaria de salud es una estrategia que fue lanzada por la OMS en el año 1978, o sea, ya estamos más o menos a 30 años de esa estrategia, pero que a lo largo del tiempo muchos países han invertido porque han creído en la estrategia y han visto resultados muy significativos en el desarrollo de sus naciones. Algunos otros no, porque lamentablemente el concepto de atención primaria no ha calado de manera significativa. En el caso de los países de habla hispana, se dice que uno de los problemas que empezó por no haber aplicado o por no aplicar una atención primaria como se entendía era el tema de traducción. En inglés es Primary Health Care, que es mal traducido, se menciona ahora, esto lo menciona el doctor Tejada, como atención primaria de salud, pero básicamente ha sido abordado por muchos países como un servicio de salud primario, barato y elemental para pobres. A manera de ilustrar el escenario, a veces se mira atención primaria como aquel puesto de salud que está muy alejado en la Puna o en zonas altoandinas, en donde solamente hay una camilla, un tópico y un técnico que está atendiendo a una población que requiere obviamente de una atención focalizada de salud. Y lamentablemente atención primaria de salud va mucho más allá de eso. Algunos lo traducen como atención primordial, atención elemental, atención integral. Intentaré explicarlo. Tal como fue definido en Alma Ata, 1978, atención primaria de salud o primordial tiene de base un paradigma que se centra en la persona como un ser humano integral, social, con derechos y con deberes. Por lo tanto, él es el responsable, es el que tiene el deber y el derecho de mantener su propia salud. Y los profesionales de salud son aquellos facilitadores que buscan en esa persona cuáles son sus factores protectores y los factores preventivos que pueden hacer que él mantenga la salud por un periodo ideal prolongado, de tal manera que él busque el desarrollo de su entorno. Por lo tanto, atención primaria no solamente es visto desde un tema único de la persona, sino también colectivo como desarrollo social. Es una forma de cuidado integral, porque la persona no solamente viene o está en este mundo en su constitución física, tiene demandas sociales, políticas, psicológicas, espirituales y culturales, tal como lo ha mencionado Norma. En las zonas hay poblaciones indígenas que tienen su propia cosmovisión y eso no hace que sean mejor o peor o menos o más valorados, simplemente es una forma de ver el mundo y el profesional de salud tiene que estar capacitado para poder, con esa visión que tiene la persona o el usuario, poder también brindar o apoyar el desarrollo de su salud. Es un proceso participativo porque no es que el ser humano es un sujeto pasivo y espera que venga el profesional de salud porque él le va a curar en todo, ¿no? Él es el responsable de su propia salud y debe velar porque esta salud se mantenga en la calidad deseada. Es un proceso social político porque es una forma de vivir la ciudadanía. Yo soy responsable por mi salud porque detrás de mí hay una familia, hay una comunidad, hay una sociedad que requiere de que yo esté sano. Y además es un proceso que va a llegar a lograr el desarrollo humano y esto se ha visto en muchos países que han invertido, como les manifestaba, 30 años de manera sostenida en este
en esta estrategia. ¿Por qué atención primaria o atención primordial en salud? Primero, para alcanzar la justicia social. En pleno siglo XXI, todavía tenemos zonas en nuestro país que no logran acceder a salud y tienen que recorrer grandes distancias y tienen que, digamos, traspasar barreras culturales, sociales, de creencias para poder llegar a obtener una atención de salud, digamos, porque es urgente, porque la necesitan, pero no necesariamente porque se sienten satisfechos con esa atención de salud. Prueba de ello es que todos los días vemos en los noticieros todas las denuncias que hay en temas de salud, por negligencia, por maltrato, etcétera. Claro, el profesional de salud hace su mayor esfuerzo y estoy segura que sí, todos los profesionales de salud salimos convencidos de que la salud es algo muy importante para el ciudadano, pero a veces no necesariamente tenemos las herramientas suficientes para lograr la satisfacción que ellos buscan. Para lograr una verdadera cobertura universal de salud, todas las personas tenemos derecho a acceder a la salud. No es posible que solamente los ciudadanos que vivimos en las ciudades podamos acceder a servicios que tienen alta tecnología y aquellas personas que viven en zonas muy alejadas porque probablemente tienen su parcela de terreno y de eso viven, tengan que recorrer a veces días para poder acceder a un técnico, ni siquiera a un médico. Para lograr el desarrollo social de la comunidad, porque en la medida en que existan estas personas sanas van a poder, fortalecer la maquinaria productiva en su sector y para obviamente focalizar el cuidado de salud en la persona, pero como un ser integral que vive en sociedad. Y principalmente, porque es el objetivo de la mesa, por el bienestar del capital humano y su productividad. Una persona sana produce. Veamos rápidamente qué ocurre en nuestro país. Coincido con Norma en que sí, pues no es un carnaval de números, pero por lo menos he tratado de seleccionar algunas estadísticas que nos pueden ilustrar un poco más el problema. Las principales causas específicas de morbilidad de consulta externa en los establecimientos de salud del Perú empiezan por infecciones respiratorias agudas, caries dental, enfermedades infecciosas intestinales, desnutrición, etc. Si ustedes se pueden dar cuenta en toda esta paleta de problemas de salud que se encuentran a nivel nacional, todas son prevenibles o la mayoría de ellas son prevenibles. Y esa es la idea de la atención primaria de salud, que aquel poblador que está en su zona con una debida orientación, con un debido trabajo organizado, horizontal con el profesional de salud, pueda prevenir daños y pueda promover la salud de manera armónica con su comunidad, de tal manera que atención primaria se vuelve como un filtro y solamente los ciudadanos deben llegar a niveles complejos de salud cuando la capacidad resolutiva de su problema lo requiere. Eso haría que el gobierno verdaderamente haga un gasto en salud mucho más eficiente. ¿Cuáles son las propuestas? En realidad el tema de inversión de salud es básico. El ministro de Salud ha hecho grandes esfuerzos por incrementar la partida de salud, lo cual es loable. El ministro de Salud tiene una mirada salubrista también, pero creo que aún le falta mucho más impulso a las políticas que está tratando de realizar. Y bueno, desde la academia intentamos dar algunas ideas. Primero, fortalecer el recurso humano profesional. El asegurar profesionales en los establecimientos de salud. ¿Qué dice la norma del Ministerio de Salud? Que los niveles de salud 1, puestos de salud, por ejemplo, deben ser atendidos por técnicos. Y nuevamente contrasta con la mirada que les di al inicio. La persona que accede a un puesto de salud tiene derecho a acceder a un profesional de salud. Lo que dice los estándares de calidad para las carreras técnicas en salud es que el técnico actúa bajo la mirada de un profesional de salud. Si en ese puesto de salud solamente hay el técnico, ¿quién le da la mirada a esa práctica que hace el técnico? Probablemente el técnico va a hacer su mayor esfuerzo y va a tratar de solucionar con los recursos que tiene el problema que se le presenta, pero no necesariamente va a apuntar a aquellos objetivos críticos para que esa población o ese poblado que está bajo su cuidado pueda mantener la salud a largo plazo. Lo segundo que planteo es la evaluación. Claro, no necesariamente nos gusta, los educadores han hecho todo un movimiento por el tema de evaluación, de alguna manera el proceso ha cuajado, pero creo que los profesionales de salud requerimos también evaluaciones periódicas. Muchas de las enfermeras que van, por ejemplo, a Estados Unidos, si es que no pasan una evaluación que la establece el gobierno, no pueden tocar a un paciente.
Tenemos que asegurarnos, claro, nadie discute de la calidad que cada una de las universidades trata de imprimir en sus planes curriculares, pero con toda honestidad, no necesariamente todos los profesionales tienen las capacidades idóneas que uno requiere, y más aún capacidades idóneas en atención primaria. Porque, ¿qué ocurre? Lamentablemente, la mirada de salud aún es reparativa. Si ustedes le preguntan a cualquier jovencito o a un ciudadano de a pie, medicina, ¿cómo te miras a largo plazo? Bata blanca, en un hospital con una alta especialidad. Una enfermera, cuidados intensivos, emergencias. Y atención primaria, ¿quién la mira? Porque es un paradigma incluso que no ha calado en la población. Y creo que se tiene que hacer grandes esfuerzos para que eso venga de manera fortalecida como un paradigma. La mejora de remuneraciones e incentivos, un salario diferenciado. Algunos países han establecido, digamos, ciertos bonos para quienes trabajan en estas zonas en donde se requiere una atención primaria mucho más fortalecida, porque en realidad la atención primaria es a nivel nacional, pero sobre todo en aquellas zonas más alejadas, y privilegiar a aquellos profesionales que son de esas zonas, obviamente también facilitándoles capacitaciones. Porque ¿qué ocurre con los profesionales? No, me voy a Lima, me voy a Trujillo, me voy a Arequipa, porque además puedo capacitarme y puedo tener un mejor desarrollo. Bueno, pues hay que invertir para que esos profesionales en el lugar en donde les toque trabajar también logren el desarrollo deseado. Oportunidades de capacitación y la meritocracia, ¿no? Formación de recursos humanos desde el pregrado con enfoque de APS, y eso involucra incluso un trabajo mucho más articulado entre el MINSA y las universidades, el Ministerio de Salud y las universidades, y los colegios profesionales. Yo requiero profesionales con este perfil, y requiero tantos profesionales con este perfil, de tal manera que puedan atender la demanda. Fortalecer las especialidades de médico y enfermera de familia. Ustedes saben que Cuba, es bastante conocido, Cuba con la estrategia de médico de familia ha mejorado o ha logrado estándares o indicadores de calidad en salud bastante altos. Becas, subvenciones y fortalecer los profesionales de la propia localidad. Los trabajadores de salud salvan vidas, sí. Existen estadísticas bastante sólidas y son evidencias que en todo caso me permiten a mí tener esta propuesta mucho más sólida, que la densidad de los trabajadores sanitarios, ustedes pueden ver en la pantalla, que a mayor densidad de trabajadores sanitarios, la supervivencia materna mejora, la supervivencia infantil mejora y la supervivencia de los lactantes mejora. Entonces, necesitamos más profesionales de salud en todas las regiones. Fíjense, nosotros estamos en una relación más o menos de 19 profesionales por 10.000 habitantes. ¿Cuál es el ideal? 25 profesionales por 10.000 habitantes. 19 como promedio nacional. Sin embargo, hay zonas en donde existen 5 médicos por 10.000 habitantes, 9 enfermeras por 10.000 habitantes, pero no solo eso, como el enfoque está fragmentado, se le pide a cada médico y enfermera que respondan con estadísticas duras en salud. Tantos atendidos, tantas atenciones, tantas recuperaciones, etcétera. Incluso creo que esa mirada estadística de lo que es salud debería cambiar. ¿Cuántas familias sanas, por ejemplo, mantiene al año? Ustedes ven allí a Cuba, que tiene más de 100 profesionales por 10.000 habitantes. Acceso a los servicios de saneamiento, porque el tema de salud, como les decía, no solamente es esa mirada del profesional, hay que dar a la población las condiciones sanitarias apropiadas. ¿Cómo le pido yo a la persona que mantenga la higiene adecuada si no tiene agua? ¿No? O que separe las excretas si es que no tiene dónde hacerlo, los mecanismos apropiados para hacerlo. Fíjense, según el informe de la Autoridad Nacional del Agua, el acceso a los servicios de saneamiento en nuestro país, por ejemplo, en el resto del país todavía el 70%, solo el 70% tiene el acceso, en el área rural el 48% y el 55% en la selva. Esto es realmente grave para la población de esas zonas, porque nosotros, gracias a Dios, tenemos acceso por estar en la ciudad, pero hay muchas personas que aún no pueden acceder al agua potable, no pueden acceder a una adecuada eliminación de excretas, y esos son factores de riesgo sumamente altos o importantes para enfermar. El tema de infraestructura, usualmente se privilegia el fortalecer establecimientos de salud
Hospitales nivel 4, institutos altamente especializados. Entiendo, probablemente políticamente eso venda más. Pero si miramos desde los resultados, debería fortalecerse los establecimientos de salud en ese orden, 1, 2, 3 y los especializados. Materiales e insumos o equipos, el trabajo intersectorial. ¿Y por qué? Porque el profesional debe tener herramientas para poder trabajar apropiadamente y el acceso físico, ¿no? Y aquí viene el trabajo intersectorial, porque no solamente la mirada de salud del MINSA, requiere un trabajo articulado con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con el Ministerio de Saneamiento, etcétera, ¿no? Los servicios de saneamiento mejorado, conexión a red pública fuera de la vivienda, dentro del edificio, pozo séptico. Pero el punto sería, ¿y cuáles son las áreas prioritarias? ¿Por dónde empiezo? Porque existe en todo el país muchas zonas todavía en donde no se tiene acceso. Se me ocurría a mí que podríamos identificar este índice de vulnerabilidad que lo tiene la Dirección General de Epidemiología. Fíjense qué interesante. Según el índice de vulnerabilidad, aquellos lugares donde no hay cobertura de agua, dependiendo del índice de desarrollo, cobertura de parto institucional, etcétera, los coloca en índices de vulnerabilidad desde el más alto al más bajo. Los más vulnerables, Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa y Ayacucho. ¿Por qué no empezamos por allí? Que son las poblaciones que están demostrando mucho más impacto en su salud por la falta de estos servicios o esta falta de acceso. Yo les he traído un pequeño ejemplo, es una investigación que hice hace algunos años atrás, porque las medidas en salud han ido mejorando mucho y tenemos el tema de carga de enfermedad. El Ministerio de Salud trabaja ya años de vida potencialmente perdidos y años de vida ajustados a discapacidad, que nos vincula mucho más al tema productivo. Este es un indicador que se llama años de vida productivos potencialmente perdidos. ¿Qué nos dice? Que la vida del sujeto, bueno, la guía es la esperanza de vida al nacer, 72 años, 70, mencionan algunos especialistas que para esta medida podría usarse. Actualmente se recomienda 82 años para Japón, según lo que la población japonesa. Pero ¿qué dice este índice? Que podemos mirar la vida en 3 segmentos. Primero, de 0 a 14 años es cuando la familia o el Estado o el gobierno invierte en la formación de un sujeto, vestido, alimentación, educación, etcétera. 14 años. De 14 a 64 años la vida del sujeto se vuelve productiva, empieza a trabajar, empieza a aportar para él, para su familia, para la sociedad. Y después de los 65 años hay un periodo de consumo. Eso quiere decir que la persona empieza, me duele la rodilla, me duele la cintura, y empieza a demandar servicios sanitarios, ¿verdad? Eso involucraría que, por ejemplo, si yo tengo un sujeto que muere a los 14 años, la pérdida económica es alta, porque invertí. Y disculpen, probablemente este análisis es muy matemáticamente o epidemiológicamente muy puro y duro. Yo sé que hay muchas variables sociales alrededor de esto, pero he cogido este indicador un tanto para ilustrar de manera gruesa de qué se trata. ¿Qué involucraría eso? Que yo invertí en esta persona y murió. No devolvió su aporte a la sociedad, ¿no? Si la persona muere en la etapa de producción, 20, 30 años, bueno, hay un periodo y lo que ocurre es que yo perdí mi inversión de 0 a 14, aportó un poco porque produjo, trabajó, pero si se muere en la mitad de ese periodo, deja de producir, pero además deja de consumir, ¿no? Entonces es toda una serie de operaciones matemáticas que se realizan. En esta investigación que se hizo específicamente para el consumo de alcohol, por ejemplo, si vemos condiciones de salud asociadas al uso prolongado de alcohol, las personas pierden aproximadamente 16 años de vida productivos potencialmente perdidos. Y si las personas mueren por condiciones de salud a corto plazo, o sea, quiere decir que, bueno, me fui un fin de semana de fiesta y no tuve esa conciencia responsable de no manejar, me choco, me mato o mato, la persona aproximadamente pierde 35 de años productivos potencialmente perdidos. Esto en términos monetarios son millones de soles al año. Por lo tanto, las personas tienen que mantenerse vivas y sanas para que sean productivos. El Informe Mundial de la Competitividad 2014-2015 menciona que el cuarto pilar para que un país sea competitivo es salud y educación primaria.
¿Qué nos dice además este informe? Que la fuerza de trabajo es vital para la productividad y la competitividad de un país. Y saca un ranking de países. Yo he sacado el ranking según la competitividad y lo he comparado con el cuarto pilar. Aquí tenemos. Suiza está en el primer lugar de competitividad y en salud está en el puesto 11. He colocado Portugal, Finlandia y Chile porque según el informe de la OMS son países que han invertido sistemáticamente en atención primaria y han obtenido logros destacados. Fíjense, Portugal se encuentra en el puesto 36 de competitividad y en salud en el puesto 24, Finlandia en competitividad 4, en salud en el puesto 1, este país es el que lleva más de 30 años en inversión. Chile, que recientemente le ha dado mucho impulso a la atención primaria, 33 en el puesto de competitividad y en salud 70, y Perú se encuentra en el puesto 65 y en salud en el puesto 94. Hice un análisis rápido para que puedan visualizar ustedes más gráficamente esta correlación, salud, competitividad. Y fíjense, hay casi una correspondencia al ideal, ¿no? Más salud, mayor competitividad. Una de las preguntas muy interesantes, pero a la vez muy difíciles de responder, que nos hacía el consorcio es ¿y cuánto nos cuesta? Entenderán ustedes que en nuestro país no necesariamente tenemos la información necesaria, porque la data además confiable, para poder hacer números y decir, bueno, esto te va a costar 5.200.000, no tenemos eso. Entonces, pero tampoco traté de buscar hacer el mayor esfuerzo para por lo menos aproximarnos y encontré información interesante sobre el PBI de estos mismos países. Perú invierte 5.3% del PBI, Suiza 11.5%, Finlandia 9.4%, Portugal 9.7% y Chile 7.7%. ¿Cuánto nos cuesta? Bueno, 50% más tu PBI o al 100% más el PBI que ahora, el porcentaje del PBI que ahora estamos invirtiendo. Pero creo que hay un tema mucho más importante aquí, no solamente es la cantidad de dinero, sino cómo se distribuye ese dinero para priorizar exactamente en aquello que debe invertir. Y regresamos a las propuestas iniciales. Recursos humanos, infraestructura, material, educación y bueno, esa atención, la inversión en acceso a saneamiento, agua, acceso en distancia, carreteras, etcétera, caminos de trocha, pero esa mirada tiene que ser integral, realmente convencida de que queremos lograrlo, pero además consistente. Un gobierno en 5 años no lo va a lograr. Estos países han invertido 30 años para tener resultados considerables al respecto. Bien, eso es todo. Muchas gracias.